El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conducen a las células a crecer, proliferar y reproducirse. Está regulado principalmente por 4 puntos de control, lo cual evita que las células con ADN dañado se dividan. Lo que hay que saber básicamente de este proceso es que tiene una duración de 16 a 24 horas. Se divide en 2 periodos que lo caracterizan. Primeramente, interfase. La segunda es la división, que sería mitosis o meiosis, según corresponda. Mitosis para células somáticas y meiosis para gametos sexuales. La interfase consta de 3 etapas que se resumen de la siguiente manera. Fase G1, crecimiento inicial de la célula. Fase S, replicación del ADN. Fase G2, crecimiento final y preparación del aparato mitótico o uso mitótico. Tenemos 2 puntos de control. Son los complejos CDK-ciclina, que regulan las diferentes fases del ciclo celular. Número 1. Punto de control de la fase G1 a la fase S. Se caracteriza por tener la proteína del retinoblastoma, que hace complejo con el factor de transcripción E2F. Estos verifican el posible daño al ADN previo al inicio de la replicación. En caso de daño, se activa el gen supresor de tumores, o también llamado vigilante del ciclo celular, P53. Punto de control número 2. De la fase S a la G2. Esto indica la replicación del ADN, para lo cual usa proteínas CDK2 con ciclina E. Punto de control número 3. De la fase G2 a la fase M. Hace la correcta replicación del ADN y corrige los probables errores. Usa las proteínas CDK1 con ciclina B. Por último, tenemos el cuarto punto de control, que es control del uso mitótico, y este permite el correcto anclaje de los cromosomas al uso mitótico o aparato, como ya se dijo, a través de los centriolos. Esto ayuda a los cromosomas a alinearse y a que queden compactados y acomodados en el uso mitótico. Esto solo es una pequeña introducción a lo que se verá a continuación en el siguiente video. La mitosis es la división celular que se ejecuta en la fase M del ciclo celular. La mitosis permite que una célula con 46 cromosomas se divida en 2 genéticamente idénticas. Comprende la cariocinesis, que es la división nuclear, y la citocinesis, que es donde se divide el citoplasma. La mitosis está involucrada en el crecimiento y la reparación de los tejidos. En la profase, la cromatina se condensa y produce cromosomas individuales, gracias a la interacción de ciertas proteínas como la condensina. Cada cromosoma se compone de 2 cromátides hermanas, las cuales poseen un centrómero, y en este se desarrolla el cinetócoro. El nucleolo desaparece y se forma el aparato mitótico. La prometafase inicia con la desintegración de la envoltura nuclear y ésta se mantiene fuera del uso en forma de vesículas. Los microtúbulos ocupan el lugar del núcleo y se condensan en la periferia. Son llamados microtúbulos polares. Se organizan en fibras astrales, polares y cromosómicas. La metafase tiene una larga duración. Durante esta, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. En la anafase, las 2 cromátides hermanas comienzan a separarse. Cuando se separan, se denominan cromosomas. Este movimiento ocurre por un acortamiento de las fibras cromosómicas por la despolimerización de los microtúbulos que la forman. En la telofase, los cromosomas llegan a cada uno de los polos del uso y los microtúbulos cinetocóricos se degradan.
Durante la telofase sucede la citocinesis o división del citoplasma, dando como resultado dos células hijas idénticas a la célula antecesora. La mitosis ha llegado a su fin. La meiosis. La meiosis ocurre solo en las células germinales. Comprende dos divisiones sucesivas, en cuyo curso el ADN solo se duplica una vez y en total el material genético se reduce. A partir de una célula sexual inmadura, diploide, surgen 4 células hijas haploides. En la meiosis ocurrirá una duplicación de ADN de cada cromosoma. Tendremos el apareamiento de cromosomas homólogos y en la meiosis cada cromosoma estará conformado por 2 cromátides hermanas y cada par de cromosomas poseerá 4 cromátides en total. La meiosis estará conformada por 2 divisiones meióticas. La primera división meiótica va a estar conformada por la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La profase 1 consta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos y durante este periodo van a ocurrir procesos importantes. La primera etapa definida será el leptoteno. En esta, los cromosomas homólogos aún no apareados constarán de 2 cromátides hermanas. En la segunda etapa, que es el cigoteno, iniciará el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar las tetradas. En la tercera etapa, que es el paquiteno, sucederá la recombinación genética o conocida como el entrecruzamiento. En promedio, 2 o 3 intercambios ocurrirán por cada par de homólogos durante esta profase. En la siguiente etapa, que es el diploteno, comenzará la separación de los bivalentes o tetradas. Y en la última etapa, que es la diacinesis, continuará la condensación cromosómica y la membrana nuclear comenzará a desintegrarse y el uso meiótico se ensamblará. La siguiente fase de la primera división meiótica será la metafase 1, en la que los cromosomas junto con sus homólogos se alinearán por medio de proteínas motoras al plano del uso acromático. En la siguiente fase, que es la anafase 1, los cromosomas homólogos son separados y migrarán a cada polo de la célula. Y en la última etapa, que es la telofase 1, la membrana nuclear se volverá a formar y los cromosomas se volverán a distender en la forma conocida como cromatina. Y las células se separarán por citocinesis y como resultado de la primera división meiótica tendremos 2 células haploides con 23 cromosomas cada una. Casi inmediatamente después de terminada la primera división meiótica ocurrirá la segunda división meiótica, sin que medie la replicación del ADN y será denominada frecuentemente como ecuacional. Al inicio de la meiosis 2 hay 2 células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. Las 2 cromátides hermanas se dividirán como en la mitosis, lo cual conducirá a la formación de 2 células con un complemento cromosómico haploide. En esta ocurrirán las mismas 4 fases que en la primera división meiótica, solo que serán conocidas como profase 2, en la que ya no habrá recombinación y se compactarán los cromosomas y se iniciará la formación del uso meiótico. La metafase 2, en la que los cinetócoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedarán orientados a cada uno de los polos. La anafase 2, las cromátides hermanas se separarán y desplazarán hacia cada polo del uso meiótico. En la telofase 2, cada una de las 2 células que iniciaron la meiosis 2 se dividirán
y como resultado formarán 4 células haploides con 23 cromosomas simples. Al final de la meiosis, cada célula va a tener características genéticas distintas a la célula que generó debido a la recombinación genética.